Buenas tardes. Quiero agradecer a la COMEC por la invitación para dar esta plática con ustedes, que se va a tratar de los biomarcadores cardíacos en la unidad de cuidados intensivos y vamos a hablar específicamente de la troponina de alta sensibilidad en la evaluación y el diagnóstico en la patología en los pacientes en áreas críticas. Como introducción quisiera mencionarles a ustedes que a pesar de que la trombosis coronaria o los infartos llevan descritos más de 2 siglos, no fue hasta mediados del siglo pasado que en un esfuerzo por la Organización Mundial de la Salud se empezó a definir el infarto agudo del miocardio, que al inicio estas definiciones tenían un fin más epidemiológico y se hacían los conteos con base en los cambios electrocardiográficos. Fue a lo largo de los años y ya sobre todo en los últimos 20 años donde el objetivo de definir el infarto dejó de tener un enfoque más epidemiológico y empezó a tener un enfoque más clínico, donde no solo se empezó a utilizar el electrocardiograma, sino también se empezaron a implementar el uso de biomarcadores cardíacos. Y fue hasta la tercera definición universal del infarto, publicada en el 2012, donde se atribuyó el uso de troponinas como los biomarcadores de elección para el diagnóstico de infarto agudo del miocardio y se subdividió este en 5 diferentes tipos de acuerdo a diferentes escenarios clínicos. En los próximos años se modificó esta tercera definición del infarto y se incorporó la cuarta definición universal del infarto, donde aparte de conservar las subdivisiones de los 5 tipos de infarto, se incluyeron dos conceptos fundamentales, que fue el concepto de daño miocárdico y la implementación de las troponinas de alta sensibilidad para también poder diagnosticar patologías cardíacas. Y entonces, pues vemos que las troponinas cardíacas son los biomarcadores de elección para diagnosticar el infarto agudo del miocardio. Son biomarcadores específicos del músculo cardíaco y pues solamente se liberan cuando hay algún daño en este órgano. Con el desarrollo de las troponinas de alta sensibilidad, nos ha permitido, tanto en áreas de urgencia como en áreas de hospitalización, disminuir los tiempos de estancia, sobre todo cuando no estamos ante pacientes con angina inestable o infartos sin elevación del ST. Y en aquellos pacientes con dolor torácico, descartar que el dolor torácico tenga un origen cardíaco cuando el valor de las troponinas de alta sensibilidad están dentro del rango o son indetectables. Con todo esto, pues, se han reducido los tiempos y se ha logrado o llevar a los pacientes al tratamiento invasivo de forma más temprana. Sin embargo, al ser un marcador ahora más sensible, pues vemos que vamos a tener la alteración o la presencia de este biomarcador eh, presente o elevado en escenarios no isquémicos. Y esto lo hemos visto porque hasta se han reportado cortes en adultos mayores sanos, donde personas con elevación de troponina T por arriba de la percentila 99 a lo largo del tiempo ha sido un predictor para que se desarrolle insuficiencia cardíaca y afectar la sobrevida de estos pacientes. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la elevación de estos biomarcadores por arriba de la percentila 99? Lo primero que tenemos que ver es si tiene un comportamiento estable, que esto quiere decir que tiene una variabilidad de menos del 20%, o tiene una variabilidad mayor del 20% y tiene un comportamiento de ascenso y descenso. Cuando la variabilidad es mayor del 20% y vemos que el pico y el descenso lo observamos durante la hospitalización, tenemos que ver si el paciente se acompaña con síntomas de isquemia y sobre todo isquemia aguda. Y entonces la presencia de estos datos más la elevación de troponinas nos va a llevar al diagnóstico de un infarto agudo del miocardio. Y ya después haremos uso de la clínica para ver
cuál sería el mecanismo y ver cuál de los 5 tipos de infarto está teniendo nuestro paciente. Cuando los pacientes no tienen datos de isquemia, lo vamos a catalogar como un daño miocárdico agudo y es el escenario que podemos ver muy frecuente en pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos no cardíacas, y son pacientes que normalmente tienen comorbilidades cardíacas, que tienen exacerbación de insuficiencia cardíaca, eh, datos de miocarditis, Takotsubo o miocardiopatía por sepsis. Cuando el comportamiento es estable, pues vamos a catalogar al paciente como si estuviera teniendo un daño miocárdico crónico, y pues aquí lo más probable es que sea por las comorbilidades del paciente. Y cuando vemos cuáles son los mecanismos de liberación y con el uso de troponinas de alta sensibilidad, pues cada vez hemos visto estos escenarios y el por qué se elevan fuera de isquemia coronaria. Y es que los pacientes que están hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, pues van a tener un mayor estrés de la pared. Van a utilizar diversos fármacos, a veces inotrópicos o vasopresores, y la misma comorbilidad en los escenarios de sepsis y el aumento de la inflamación va a hacer que exista cambios tanto en la pared de la célula cardíaca o alteraciones en el calcio intracelular. Y con todo esto, pues nos va a llevar a cabo a saber si el paciente está teniendo un daño miocárdico reversible o irreversible. Y lo vamos a catalogar reversible cuando normalmente pues no encontramos alguna causa evidente como isquemia, o cuando no hay un escenario cardíaco agudo evidente, y pues es cuando no sabemos si esta elevación de troponinas pues puede tener un significado clínico importante, a comparación de cuando pues ya tenemos detectado que hay alguna afección directa en el órgano. eh, pues esta elevación pues nos podría llevar más bien a un daño irreversible y pues ser indicativo de que estamos teniendo una necrosis cardíaca. Y pues cuando vemos las causas de por qué se elevan las troponinas de alta sensibilidad en los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, vemos que son diversas. Están las causas cardíacas y las causas no cardíacas. De las causas cardíacas, la más frecuente es la trombosis coronaria, y de las causas no cardíacas, la más frecuente es los pacientes hospitalizados por sepsis. Sin embargo, pues a estos pacientes va a ser muy difícil poderlos interrogar a veces y saber si tienen disnea, si tienen dolor precordial. Entonces es cuando tenemos que ver cuál es el comportamiento de la elevación de estos biomarcadores y se acompañan de otros datos electrocardiográficos, presencia de arritmia, o apoyarnos por estudios de imagen cardíaca para definir si el paciente solo está teniendo un daño miocárdico o isquemia. Y esto es una gráfica donde quiero exponer la prevalencia tan elevada de los pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Vemos que aquellos que tienen admisiones, sobre todo por sepsis, la prevalencia de la elevación de troponinas de alta sensibilidad llega a ser hasta el 90% en nuestros pacientes. Y entonces quiero hablar con ustedes de la elevación de las troponinas en diferentes escenarios en la unidad de cuidados intensivos. Y podemos empezar a hablar de los pacientes hospitalizados tanto en unidades de cuidados intensivos como en unidades de cuidados intensivos neurológicos, donde vemos que la elevación de troponinas de alta sensibilidad pues va a ser muy prevalente, sobre todo más presente y más elevado los valores en los pacientes en las unidades de cuidados intensivos no neurológicos. Y vemos que conforme van aumentando estos valores por arriba de la presentina 99 y van aumentando los valores más de 5 a 10 veces, va a ser un factor pronóstico para predecir mortalidad en el corto plazo. Ya hablando de escenarios más específicos y uno de los motivos de ingreso en las unidades de cuidados intensivos, que son los pacientes posoperados de cirugía cardíaca, sabemos que la cuarta definición del infarto define al infarto tipo 5 como aquel relacionado a la cirugía de revascularización coronaria cuando existe una elevación mayor a 10 veces del límite superior de la percentila 99. Y en aquellos pacientes que ya tienen
elevación de troponinas de forma crónica o preoperatorias tiene que tener un comportamiento y una variación mayor del 20%. Esta definición, si bien sirve, tiene varias limitantes. Lo primero es que se limita solo a los procedimientos de revascularización coronaria, dejando fuera el resto de las cirugías cardíacas. Y por otro lado, pues no siempre cuando vemos esta elevación de más de 10 veces del límite superior de la percentila 99, no es indicativo de que el paciente tenga un infarto o una nueva oclusión coronaria, y es cuando pues justamente no sabemos qué hacer o cómo guiarnos con estos valores de troponinas. Y tan es así que pues ha habido otros consensos donde han visto que para poder definir el infarto tipo 5, ellos piden que la elevación sea mayor de 70 veces del límite superior de la percentila 99 para poder diagnosticar un infarto tipo 5, o que sea mayor a 10 y a 35 veces y que se acompañe de un criterio que puede ser cambios electrocardiográficos, alteraciones en la movilidad por estudios de imagen, síntomas, o que se evidencie la oclusión de una arteria coronaria que previamente no lo estaba. El año pasado, bueno, más bien en este año, se publicaron dos estudios, este en el European Heart Journal, donde es para pacientes que fueron a cirugía de revascularización coronaria, donde justamente quisieron ver el papel de las troponinas en los pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria y tratar de darle un enfoque más clínico y no tanto diagnóstico a la elevación de estos biomarcadores. ¿Y qué es lo que vieron? Que pues aquellos pacientes que, por ejemplo, solo tenían la elevación de más de 10 veces de la percentila 99 del valor de troponinas, pues realmente solamente del paciente que llegó a estar en estos rangos, solo un paciente tuvo un evento de una nueva oclusión coronaria, que pues si lo vemos en porcentaje, pues sí es el 50% de los pacientes, pero realmente no es que fuera por un enfoque dirigido al valor de corte. Sin embargo, cuando vemos que conforme van aumentando los valores por el límite superior, y cuando vemos que estos son por arriba de 500 veces del límite superior que definieron en el estudio, pues vimos que fue el mayor porcentaje de pacientes que tenían una oclusión nueva coronaria cuando los pacientes fueron a angiografía invasiva. Y este mismo valor de 500 veces por arriba de la percentila 99 resultó ser un factor pronóstico para predecir mortalidad y disminución de la sobrevida en el seguimiento de estos pacientes. Este otro estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine este año trató de ver más bien el papel de las troponinas de alta sensibilidad en diferentes escenarios quirúrgicos cardíacos. Primero lo subdividió en dos grupos, que era el primer grupo, aquellos pacientes que iban a cirugía de revascularización coronaria o un cambio valvular, y el segundo grupo que iban a cirugías cardíacas de otro tipo, excluyendo a los pacientes que iban, por ejemplo, a ventana pericárdica. ¿Y qué trataron de ver ellos? Fue el punto de corte donde el valor de troponinas no indicara tanto una oclusión coronaria o definir el infarto, sino más bien ver un factor pronóstico y cuándo predecía una mayor mortalidad en el seguimiento de estos pacientes. Primero analizaron el corte de troponinas al ingreso y posteriormente lo analizaron en los días 2 y 3 después del procedimiento quirúrgico. Y vemos que los cortes son diferentes para los pacientes que en las primeras 24 horas que iban a cirugía de revascularización coronaria y un cambio valvular, el valor de corte por arriba de 5.670 ya aumentaba el riesgo de predecir una menor sobrevida en el seguimiento, y de 1.522 que el valor de este biomarcador fuera por arriba de este punto en los días 2 y 3 posterior a la hospitalización. Y para los escenarios del grupo B, el punto de corte fue más de 12.981 en las primeras 24 horas y mayor de 2.503 en el seguimiento de los días 2 y 3 para aumentar el riesgo.
Ahora, los pacientes que van a intervencionismo coronario, pues es difícil hablar del rol de las troponinas de alta sensibilidad en los pacientes que están con síndromes coronarios agudos, porque pues ellos ya tienen una elevación previa al procedimiento por la isquemia miocárdica que están presentando los pacientes. Sin embargo, en aquellos pacientes con síndromes coronarios crónicos que van programados para procedimientos coronarios, pues vemos que la cuarta definición universal del infarto nos define como el infarto tipo 4, que es relacionado al ICP, cuando los valores por arriba de 5 veces de la percentila 99 en las primeras 48 horas, pues es indicativo de infarto agudo del miocardio. Sin embargo, pues este nuevo consenso nos pide que además de este valor veamos si el paciente tiene alteraciones nuevas angiográficas por imagen o electrocardiogramas para ver si realmente estamos ante el escenario de un infarto tipo 4 y pues esto sí va a estar relacionado con una disminución en la sobrevida en el seguimiento de los pacientes. Sin embargo, si solo presentamos el valor aislado de la elevación de las troponinas, pues puede ser que nada más estemos ante un daño miocárdico posterior al procedimiento de intervencionismo y si no hay algún otro componente angiográfico por imagen o electrocardiográfico, normalmente no afecta a la sobrevida y pues puede ser nada más relacionado al procedimiento. Ahora, cuando algo que también estamos viendo más y posterior o desde la pandemia, que es aquellos pacientes que tienen requerimiento de usos de soporte circulatorio, soporte ventricular y hablando en el específico del ECMO, este estudio que no es con troponinas de alta sensibilidad, pero que se publicó el año pasado, es una cohorte que analizó a los pacientes que iban a ECMO veno arterial por choque cardiogénico de origen isquémico y trataron de predecir si había un valor de troponina que predijera que predijera o que estuviera relacionado con una menor sobrevida. Ellos lo que hicieron fue dividir al grupo, a esta cohorte en dos grupos. Y el grupo uno fueron los pacientes que se pudieron decanular de forma exitosa y que tuvieron una recuperación. Y el grupo 2 fueron aquellos pacientes que no se pudieron decanular o que fueron llevados a un dispositivo de asistencia ventricular de larga duración. Y que vieron ellos que cuando tenían un valor de troponina convencional por debajo de 400, normalmente era cuando los pacientes tenían una tasa de éxito mayor para tanto decanulación o llevarlos a un soporte de larga duración. Sin embargo, cuando los pacientes tenían troponina por arriba de 400, pues este normalmente se asociaba a una mayor mortalidad. Ahora, en el grupo uno, que si hay un paciente que tuvo troponina y mayor a 400 y que sobrevivió, ellos mencionan que este paciente probablemente haya sobrevivido porque era un paciente joven y que no tenía tantas comorbilidades. Entonces, quizá la situación previa del paciente y que no tenía tantas comorbilidades fue que lo llevó a una tasa de éxito, aún teniendo el valor de troponinas por arriba del valor documentado. Otro escenario que podemos tener en las unidades de cuidados intensivos son los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, que pues bien sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica van a tener la elevación de troponinas, tanto convencionales como de alta sensibilidad, en más de un 80%, y cuando los pacientes son hospitalizados, pues este valor presente y elevado por arriba de la percentila 99 puede ser mayor al 90%. Entonces, ¿cuál será el rol o cuál es el rol de las troponinas de alta sensibilidad en los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca? Lo primero que vio este estudio fue, pues conforme iba aumentando los valores por encima de la percentila 99, pues ellos vieron que pues sí había un aumento en la mortalidad y una disminución en la sobrevida
al año en los pacientes con hospitalización por insuficiencia cardíaca descompensada. Y esto es importante porque fue independientemente de que tuvieran fracción de expulsión preservada o fracción de expulsión deprimida. Pero también es importante tomar troponinas en estos pacientes o los biomarcadores para ver si el paciente no está cursando con un síndrome coronario agudo o con una oclusión coronaria, porque esto es una de las causas principales de descompensación de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y este grupo de cardiólogos y este consenso que se publicó el año pasado, pues ellos sugieren que cuando hay una elevación mayor de 10 veces del valor normal o que tenga un comportamiento de una variación mayor en la evaluación continua de 1 a 3 horas o que se acompañe de cambios electrocardiográficos, estamos obligados a descartar que el paciente no esté con isquemia aguda y no solo asociar la elevación de las troponinas de alta sensibilidad a la misma descompensación de insuficiencia cardíaca. En los pacientes que también que se ingresan por tromboembolia pulmonar, pues sabemos que el rol de las troponinas, tanto convencionales como de alta sensibilidad, pues nos van a ayudar a estratificar a los pacientes para ver, sobre todo en aquellos pacientes que no están con datos de inestabilidad hemodinámica y ver si tienen o están catalogados como en un riesgo intermedio alto, ver si se benefician de otras terapias, no solamente de anticoagulación. Y pues esto también va a servirnos para determinar factores pronósticos y valorar la sobrevida de estos pacientes en el seguimiento. Y pues, por último, quisiera hablar del rol de las troponías de alta sensibilidad en los pacientes hospitalizados por COVID. Hemos visto muchas complicaciones cardiovasculares en los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Vemos que las causas de elevación de troponinas en estos pacientes pues, puede ser, pues, son las mismas que en los otros escenarios, que pueden ser aquellos pacientes que tengan un daño miocárdico crónico. Son pacientes normalmente con muchas comorbilidades cardíacas, cuando llegan a estar hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos o pacientes de mayor edad o con otras condiciones que pues normalmente empeoran el pronóstico de estos pacientes y con una alta tasa de enfermedad renal crónica. Pero también tenemos que ver cuando el comportamiento o el delta o la elevación de estas troponinas tiene un comportamiento más agudo, estamos obligados a ver que no sea un daño miocárdico agudo y en el caso de COVID descartar sobre todo que no haya o que no esté asociado cuadros de miocarditis o miopericarditis, Takotsubos o descompensación de insuficiencia cardíaca y por otro lado también tromboembolia pulmonar que lo hemos visto con mayor prevalencia en estos pacientes. Y por último, pues descartar siempre la presencia de un síndrome coronario agudo o de un infarto, tanto tipo 1 o tipo 2. Estos pacientes tienen un aumento en el consumo de oxígeno y una disminución en el aporte de oxígeno, lo cual puede también llevar a una isquemia cardíaca aguda y a un infarto aún en ausencia de placa de una oclusión o trombótica coronaria aguda. Y vemos que conforme la gravedad de los pacientes, o más bien cuando los pacientes hospitalizados requieren mayor soporte y tienen una evolución más tórpida, vemos que esta prevalencia de las troponinas es más elevada, siendo mayor del 70 o el 80% en pacientes ya muy graves. Y por último, quisiera hablar de este estudio que se publicó el año pasado, donde pues, es de los pocos estudios con troponinas de alta sensibilidad en los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos y, y con infección por SARS-CoV-2. Cuando se vio que, pues, ¿cuál fue el rol de las troponinas de alta sensibilidad? Lo primero es, en esta cohorte de 176 pacientes, se vio que aquellos pacientes que tenían una elevación de las troponinas de alta sensibilidad por mayor de 2 veces el valor normal,
pues sí, impactaba directamente en la sobrevida. En el seguimiento de estos pacientes, este seguimiento se realizó hasta 6 meses y vemos que cuando la elevación es mayor de 2 veces del valor normal, casi la sobrevida se disminuye al 50%. Y cuando analizamos las características de estos pacientes, vemos que aquellos pacientes que llegaron con una elevación de troponinas por arriba de la percentila 99 en un escenario no cardíaco y no coronario agudo, eran pacientes que tenían un score de Apache 2 más alto al ingreso y que la sobrevida no, o de estos valores de troponinas no había una diferencia con respecto al grupo que tuvo que sobrevivieron a la hospitalización independientemente de la función cardíaca, tanto izquierda como derecha, pero sí sirvió para ver que estos pacientes cuando están hospitalizados y tienen troponinas elevadas, pues predecían un mayor requerimiento de terapia de sustitución renal durante la hospitalización. Ahora aquí en los pacientes, si la pregunta fuera si realmente las troponinas elevadas al ingreso pudieran predecir un mayor soporte circulatorio con ECMO, en este caso que estudiaran ECMO venoso, porque eran pacientes con con no afección cardiovascular, vemos que no fue relevante la diferencia en ambos grupos, pero es porque la mayoría de estos pacientes este estudio se realizó en un centro de tercer nivel. Entonces, normalmente los pacientes ya venían referidos de otro hospital y no tenían valores de troponinas al ingreso. Entonces, como conclusiones, quisiera decirles que las troponinas de alta sensibilidad son el diagnóstico de oro o el estándar de oro para diagnosticar infarto agudo del miocardio. Siempre que tengamos a pacientes con una elevación de troponina de alta sensibilidad por arriba de la percentila 99, nos va a indicar daño miocárdico. No sabemos si crónico o si agudo, pero lo que no podemos hacer es pensar que la elevación de troponinas es por una disminución en la depuración, por ejemplo, por la presencia de enfermedad renal crónica. Más bien lo que hay que pensar es que el paciente tiene daño miocárdico y más bien lo importante va a ser y definir si es un daño miocárdico agudo y si tiene una causa cardíaca o extracardíaca o es un daño miocárdico crónico por las comorbilidades del paciente. La elevación de las troponinas de alta sensibilidad en los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos es muy alta, hasta el 90%, sobre todo en los pacientes que el motivo de ingreso fue por sepsis. Es importante obtener estas muestras, sí, porque nos va a servir como un marcador pronóstico para sobrevida durante la hospitalización y a largo plazo en los pacientes que estuvieron hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, que cuando tengamos a los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, el diagnóstico de infarto agudo del miocardio puede ser difícil por la situación de gravedad del paciente y por no poder tener un interrogatorio directo con ellos. Entonces tenemos que apoyarnos de otros métodos, sobre todo aquí electrocardiogramas de formas seriadas o apoyarnos de estudios de imagen y ante la sospecha y con una elevación de biomarcadores muy elevadas, pues pensar en llevar a los pacientes a angiografía coronaria invasiva para descartar que no sean una oclusión trombótica la causa de la elevación de estas troponinas. Siempre mi consejo, lo que nosotros hacemos es siempre que vemos que hay algún otro dato arriba, aparte de solo la elevación de estos biomarcadores. Y pues todavía vemos que a pesar de que las troponinas de alta sensibilidad nos ayudan mucho para estos temas pronósticos, pues no, hay muchos escenarios donde no sabemos cuál va a ser su papel, como mencionábamos, los pacientes con choque cardiogénico y que requieran asistencia circulatoria o ventricular. Muchas gracias por su atención.